En el umbral del siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente agonizaba bajo el peso de las invasiones bárbaras, la inestabilidad política y las luchas internas, el cristianismo se encontraba en una encrucijada histórica. La Iglesia, que había pasado de ser perseguida a convertirse en un pilar fundamental de la sociedad romana, enfrentaba desafíos que iban más allá de lo espiritual, la descomposición del orden imperial, las tensiones con el poder político y las divisiones internas causadas por disputas teológicas. En medio de este panorama convulso, surgió un hombre que, con sabiduría, fe inquebrantable y una visión clara de su misión, guió a la Iglesia a través de uno de los momentos más críticos de la historia. Ese hombre fue Simplicio, quien, desde la sede de Pedro, enfrentó la caída del imperio y consolidó a la Iglesia como la última gran institución en pie cuando todo lo demás se desmoronaba. Simplicio nació alrededor del año 430 en la ciudad de Tívoli, una pequeña pero importante localidad a las afueras de Roma. Desde su infancia, estuvo rodeado por el impacto de los grandes cambios que estaban ocurriendo en el mundo romano. Para entonces, Roma ya no era el centro de poder absoluto que había sido durante siglos. Las provincias occidentales del imperio estaban sumidas en el caos, las incursiones de los pueblos germánicos se volvían cada vez más frecuentes y la autoridad imperial se debilitaba. Las antiguas glorias de Roma eran ahora recuerdos lejanos, y la incertidumbre se había convertido en una constante en la vida de sus habitantes. El mundo en el que Simplicio creció estaba marcado por una dualidad, por un lado, la decadencia del Imperio Romano de Occidente, y por otro, el ascenso del cristianismo como la nueva fuerza unificadora en la sociedad. Desde el Edicto de Milán en el 313, el cristianismo había pasado de ser una religión perseguida a convertirse en la fe dominante del imperio. Sin embargo, la conversión del Estado no significó el fin de los conflictos, sino el inicio de nuevos desafíos. A medida que el cristianismo se expandía, surgían diferencias doctrinales que amenazaban con fragmentar la Iglesia. Las disputas sobre la naturaleza de Cristo, el papel del Papa en relación con los demás patriarcas y la influencia del poder imperial en los asuntos eclesiásticos se convirtieron en cuestiones de gran importancia, dando origen a intensos debates y conflictos dentro de la comunidad cristiana. Desde temprana edad, Simplicio mostró una inclinación especial hacia la vida religiosa. Su educación fue profundamente cristiana, influenciada por el legado de los grandes pensadores de la Iglesia, como San Agustín, San Jerónimo y San León Magno. Al crecer en un entorno donde la Iglesia estaba tomando un papel cada vez más relevante en la sociedad, comprendió que la fe no solo debía ser vivida en lo personal, sino que tenía que desempeñar un papel activo en la transformación del mundo. Su vocación lo llevó a ingresar al clero romano, donde se destacó por su inteligencia, su profundo conocimiento de la doctrina y su carácter sereno pero firme. Durante su juventud y primeros años en el sacerdocio, Simplicio fue testigo de eventos que marcarían la historia para siempre. La entrada de los visigodos en Roma en el año 410 bajo el mando de Alarico había sido un presagio de lo que vendría. Aunque Roma se recuperó temporalmente, las amenazas externas no cesaron. Los vándalos, liderados por Genserico, saquearon la ciudad en el 455, causando una destrucción aún mayor. A diferencia de la invasión visigoda, este ataque fue brutal y dejó una cicatriz profunda en la población romana, que veía como su ciudad, una vez la capital del mundo, era saqueada impunemente. Para los cristianos, estos eventos eran interpretados de diversas maneras, algunos los veían como castigos divinos, mientras que otros entendían que era el cumplimiento de una transición inevitable. En este contexto, la Iglesia emergió como la única institución capaz de ofrecer estabilidad y esperanza. Mientras el poder imperial decaía y los emperadores eran cada vez más títeres en manos de generales y facciones rivales, los obispos de Roma se convertían en figuras clave en la defensa de la ciudad y en el mantenimiento del orden. La autoridad del Papa ya no se limitaba a los asuntos espirituales, era también el mediador en conflictos políticos, el protector de los ciudadanos y el vínculo con los nuevos poderes que emergían en el occidente en descomposición. El ascenso de Simplicio dentro del clero no fue repentino ni fruto del azar. Su sabiduría, su carácter ecuánime y su compromiso inquebrantable con la fe le hicieron ganar la confianza de sus contemporáneos. Bajo el papado de Hilario, 461 a 468,
Simplicio desempeñó un papel importante en la defensa de la doctrina ortodoxa frente a las herejías que amenazaban la unidad de la Iglesia. El monofisismo, una doctrina que afirmaba que Cristo tenía una única naturaleza divina en lugar de dos naturalezas, divina y humana, se había convertido en una fuente de división, especialmente en las provincias orientales del imperio. Roma, fiel al Concilio de Calcedonia, 451, se mantenía firme en la enseñanza de que Cristo era verdadero Dios y verdadero hombre. La confrontación con los monofisitas no era solo un debate teológico, sino una lucha por la unidad de la Iglesia en un momento en que la fragmentación podía significar su debilitamiento irreversible. Cuando el Papa Hilario falleció en el año 468, Simplicio fue elegido como su sucesor. Su elección no solo reflejaba la confianza que el clero y los fieles tenían en su liderazgo, sino también la necesidad de un papa capaz de navegar en tiempos de incertidumbre extrema. En ese momento, el Imperio Romano de Occidente estaba al borde del colapso final. Solo 8 años después de su elección, en el 476, el último emperador romano de Occidente, Rómulo Augustulo, sería depuesto por el caudillo Érulo Odoacro, marcando oficialmente el fin del imperio en Occidente. La llegada de Simplicio al trono de Pedro coincidió con los últimos momentos de Roma como capital imperial. Consciente de la fragilidad del poder secular y de la creciente importancia de la Iglesia, su papado se centró en fortalecer la fe, consolidar la autoridad papal y mantener la cohesión en un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa. Aunque enfrentaba enormes dificultades, su liderazgo fue clave para que la Iglesia no solo sobreviviera a la caída del imperio, sino que emergiera como la institución que heredaría su legado, preservando la cultura, el conocimiento y la estabilidad en los siglos venideros. Cuando Simplicio asumió el papado en el año 468, el Imperio Romano de Occidente se encontraba en sus últimos momentos de existencia. Cada día que pasaba, el poder imperial se desmoronaba un poco más, mientras los pueblos germánicos ganaban territorio y control. Las provincias que una vez obedecieron a Roma ahora respondían a caudillos bárbaros, y los emperadores eran poco más que figuras decorativas sin verdadero poder. En este contexto, Simplicio no solo debía guiar espiritualmente a la Iglesia, sino también asumir un papel de liderazgo en la sociedad romana, pues la autoridad papal emergía como el último bastión de estabilidad en un mundo que se desmoronaba. Uno de los primeros desafíos de su pontificado fue la compleja relación entre Roma y el Imperio de Oriente. Con la caída de Occidente a punto de consumarse, Constantinopla se convertía en la única gran sede imperial, y la Iglesia de Oriente tenía cada vez más influencia. El emperador Leoni, que gobernaba en Constantinopla, intentaba mantener el equilibrio en un imperio donde el monofisismo seguía ganando adeptos. Sin embargo, Roma, fiel al Concilio de Calcedonia, no podía aceptar esta doctrina. Simplicio entendió que debía actuar con firmeza, pero también con diplomacia, para evitar una fractura definitiva en la Iglesia. Durante su pontificado, Simplicio se opuso a las políticas del patriarca de Constantinopla, Acasio, quien intentó conciliar a los monofisitas con los cristianos calcedonianos mediante concesiones doctrinales. El Papa luchó incansablemente para mantener la ortodoxia y evitar que la Iglesia de Oriente se desviara de los decretos de Calcedonia. Esta lucha teológica y política fue un anticipo del posterior cisma entre Oriente y Occidente, que siglos más tarde dividiría definitivamente la cristiandad. Aunque en su tiempo la ruptura no se consumó, la tensión entre Roma y Constantinopla se hizo cada vez más evidente. Mientras tanto, en Occidente, el colapso final del Imperio Romano llegó en el año 476, cuando el caudillo bárbaro Odoacro depuso al último emperador, Rómulo Augustulo. Con este acto, el Imperio Romano de Occidente dejó de existir oficialmente y el control pasó a estar en manos de los germanos. Para muchos, este fue el fin de una era. Pero para la Iglesia, fue el comienzo de una nueva etapa. Con la desaparición del poder imperial, la figura del Papa adquirió un protagonismo aún mayor. Simplicio entendió que la Iglesia debía ser el pilar de la civilización en medio de la incertidumbre. La caída del imperio no significaba el fin del orden romano, sino su transformación, y la Iglesia estaba destinada a ser su heredera. Simplicio se convirtió en el protector de la ciudad de Roma y en el mediador entre sus habitantes y Odoacro.
Aunque el nuevo gobernante bárbaro respetó la autoridad del Papa, la situación era delicada. Roma, una vez el centro del mundo, era ahora solo una ciudad más en un reino gobernado por extranjeros. La población romana, en su mayoría cristiana, veía en el Papa su único líder legítimo, y Simplicio asumió esta responsabilidad con valentía. Su liderazgo permitió que la Iglesia tomara un papel central en la administración y el bienestar de la ciudad, asegurando la continuidad de la fe y la cultura en una época de profunda transformación. Uno de los legados más importantes de su papado fue la consolidación de la autoridad de la sede romana. En un momento en que las estructuras políticas tradicionales colapsaban, Simplicio reforzó el papel del obispo de Roma como líder de la Iglesia universal. Esto no solo fortaleció el papado en los siglos venideros, sino que también sentó las bases para la influencia de la Iglesia en la Europa medieval. Además, Simplicio dedicó gran parte de su esfuerzo a la construcción y restauración de iglesias en Roma, asegurando que la ciudad, a pesar de su declive político, siguiera siendo un centro de fe y espiritualidad. Entre las iglesias que promovió se encuentran Santa Viviana y San Esteban Rotondo, templos que aún hoy en día reflejan su legado. Estas construcciones no solo eran lugares de culto, sino también símbolos de la resistencia de la Iglesia frente al colapso del mundo romano. Después de un papado marcado por la transición entre el mundo antiguo y la nueva era medieval, Simplicio falleció el 10 de marzo del año 483. Su muerte cerró un capítulo crucial en la historia del cristianismo, pero su legado perduró en la Iglesia y en la ciudad de Roma. Fue un papa que supo ver más allá de su tiempo, comprendiendo que la fe debía ser el cimiento sobre el cual se reconstruiría la civilización. En La Voz de los Santos, nos dedicamos a compartir la historia de quienes marcaron el destino de la Iglesia y del mundo. Si la vida de San Simplicio te ha inspirado, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y ser parte de nuestra comunidad. Déjanos en los comentarios qué otros santos te gustaría conocer. Comparte este video con tus seres queridos y ayúdanos a llevar este mensaje de fe y perseverancia a más personas. Que el ejemplo de San Simplicio nos motive a enfrentar los desafíos con valentía y a confiar en que la fe siempre será nuestra mayor fortaleza. Nos vemos en el próximo episodio.